Hola a todos, estas son las 12 tecnologías antiguas más increíbles que los científicos aún no pueden explicar. Adelante. En un hallazgo que está revelando nuevas perspectivas sobre la vida antigua, arqueólogos en Jerusalén han descubierto un retrete privado de 2700 años. Este artefacto de piedra caliza, encontrado previo a una construcción en el barrio de Armon HaNetziv, es un lujo raro del siglo VII a.C. La cabina del retrete, esculpida en lecho rocoso de piedra caliza, mide aproximadamente 1,5 metros por 2 metros y fue hallada junto a 30 a 40 recipientes que podrían haber contenido aceites aromáticos o incienso para purificar el aire. El retrete fue descubierto en las ruinas de un antiguo palacio que también albergaba un jardín antiguo con orquídeas y plantas acuáticas. El palacio, que ofrecía una vista al monte del templo, podría haber sido la residencia de un rey de Judá. El descubrimiento de esta cabina de retrete privado nos brinda una mirada única a la vida de los acaudalados en la antigua Jerusalén, recordándonos que incluso los aspectos más cotidianos de la vida diaria pueden ofrecer valiosos indicios históricos. También es un recordatorio de que algunos aspectos de nuestra vida diaria que damos por sentados han existido durante miles de años, aunque en el pasado estuvieran reservados para la élite, como este retrete. Durante una sequía en 2014, el lago Poyang, en la provincia central china de Jiangxi, se secó por primera vez en siglos. Al hacerlo, reveló la presencia de un puente de granito que nadie sabía que estaba allí. Se cree que el puente de granito fue construido durante la era de la dinastía Ming del país, hace casi 400 años. Eso hace que su longitud sea aún más impresionante, con una extensión de 2.930 metros. Es el puente lacustre más largo de China. Historiadores y arqueólogos en el país lo han apodado el Puente de los 1000 Ojos, debido a los 1100 orificios a lo largo de su longitud. Los registros sugieren que fue construido por orden del emperador Chongzhen en 1631, pero eso no ha sido probado de manera concluyente. Una posible explicación para el hecho de que el enorme puente pasara a ser olvidado por la historia es que se cree que el lago está embrujado. A menudo se compara con el Triángulo de las Bermudas debido al gran volumen de barcos que han desaparecido en sus aguas. Quizás el puente se convirtió en parte del mito, y la gente de la época decidió que era mejor sumergirlo y olvidarlo. El pueblo de Etiopía se siente muy orgulloso del obelisco de Aksum. Tienen todo el derecho de sentirlo, considerando que tardaron 70 años en persuadir a la ciudad de Roma para devolverles el enorme estela. Podemos entender por qué se tardó tanto. El mero tamaño de la estela hace que el hecho de que se haya movido entre continentes y cruzado mares 2 veces en un siglo sea absolutamente increíble. La estela es una reliquia del reino de Aksum, que fue una superpotencia global que duró desde 400 años antes de Cristo hasta el X siglo. Durante la mayor parte de ese tiempo, fue una nación pagana y erigió enormes pilares en honor a sus líderes cuando fallecían. Esto terminó durante el IV siglo, cuando Aksum se convirtió al cristianismo. Se cree que el obelisco de Aksum fue construido poco antes de esta época y permaneció en pie hasta el siglo XVI, cuando fue derribado por un terremoto y dejado para hundirse en la arena. Para el momento en que los soldados italianos encontraron las piezas rotas durante su conquista de Etiopía en 1935, había sido olvidado. Lo llevaron de regreso a Roma y lo reensamblaron como símbolo de su victoria, pero las Naciones Unidas les ordenaron devolverlo después de la Segunda Guerra Mundial. Les llevó hasta 2007 cumplir, más vale tarde que nunca. Pasamos ahora a un artefacto descubierto en un mausoleo de la época de los estados combatientes en China en 1990. El cristal es comúnmente utilizado en vasos y vajillas hoy en día, pero hasta que se descubrió el cristal de la época de los estados combatientes, no teníamos idea de que la tecnología detrás del vidrio estuviera disponible para los miembros elitistas de la sociedad china hace 2200 años. El vidrio parece exactamente un vaso moderno y está en una condición asombrosamente buena para su edad. Mide 15 centímetros de alto, con una abertura redonda en la parte superior y está hecho de cristal natural de alta calidad. Es considerado tan importante en China que está catalogado como uno de los solo 64 artefactos antiguos que nunca se permite que salgan del país. Este precioso objeto fue encontrado en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, a 60 centímetros bajo tierra, dentro de la tumba de un individuo desconocido. Es el único vidrio de su tipo de este periodo que jamás se ha encontrado en China, pero el vidrio se rompe con tanta facilidad que probablemente nos sorprenda que no hayamos encontrado más ejemplos aún. La verdadera pregunta es, ¿cómo fue hecho? Y es una que los expertos modernos aún no han respondido. Cuando el inventor rumano Vasilescu Carpen creó una batería en la década de 1950, a nadie realmente le importó. Después de todo, una batería es una batería y hay muchas. Los científicos pagarían mucho más que un centavo hoy para descubrir cómo funciona la batería de Carpen. La creación del inventor es ahora conocida como la pila de Carpen y ha estado funcionando continuamente durante casi 70 años.
Algunas personas la han descrito como una máquina de movimiento perpetuo. Los científicos no están de acuerdo con esa valoración, argumentando que tal dispositivo no podría existir porque rompería la segunda ley de la termodinámica. Se ha especulado que el hecho de que los electrodos de la batería estén hechos de oro y platino puro podría tener algo que ver con su longevidad, pero eso no ha sido demostrado. La batería mantiene una carga de apenas 1 voltio, por lo que no sería suficiente para alimentar algo significativo. Pero imagina el potencial para el futuro de las baterías si se pudiera entender el secreto de esta. Podría convertirse en la plantilla para una nueva generación de baterías que nunca necesitan ser reemplazadas. Tu teléfono nunca se quedaría sin carga nuevamente. ¿Cómo podía un soldado italiano del siglo XV combatir de noche si era demasiado oscuro para ver a su oponente? ¿Se iba a la cama y esperaba hasta la mañana? No, usaba un escudo linterna. Los curiosos escudos presentaban un pequeño orificio en la parte superior en el que se podía encajar una linterna, acompañado de un segundo compartimento para aceite. De esa manera, un soldado podía seguir luchando durante toda la noche hasta que saliera el sol. Una teoría alternativa es que la linterna se suponía que era un arma ofensiva diseñada para cegar a un oponente. Los historiadores tienen opiniones divergentes sobre si los dispositivos se usaron genuinamente en combate o si solo eran usados por el equivalente antiguo de los oficiales de policía patrullando las calles de las ciudades italianas de noche. En cualquier caso, probablemente causaran más problemas de los que resolvían. Hubiera sido fácil que el aceite se derramara sobre el escudo, prendiendo fuego al brazo del portador y dejándolo en una desventaja significativa. Quizás no sea una invención perfecta, pero es sumamente avanzada para su época. La Torre Wardenclyffe, también conocida como la Torre Tesla, es una fascinante historia de ambición, innovación y finalmente desilusión. Construida entre 1901 y 1902 en Long Island, Nueva York, esta temprana estación experimental de transmisión inalámbrica fue la idea del brillante inventor Nikola Tesla. Tesla imaginó la torre como un medio para transmitir mensajes, telefonía e incluso imágenes de facsímil a través del Océano Atlántico hasta Inglaterra y a barcos en alta mar. Sin embargo, sus grandiosos planes se encontraron con obstáculos financieros y escepticismo por parte de los inversores, incluido el financiero John Pierpont Morgan. A pesar de los incansables esfuerzos de Tesla, el proyecto fue abandonado en 1906 y nunca llegó a ser operativo. La torre fue demolida para obtener chatarra en 1907 y la propiedad fue embargada en 1922. Desde entonces, el sitio ha cambiado de manos múltiples veces y fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 2018. Hoy en día se erige como un testimonio de la audaz visión de Tesla de un mundo conectado por tecnología inalámbrica, un sueño que en gran medida se ha hecho realidad, aunque no de la manera en que Tesla había imaginado originalmente. Y antes de que alguien lo señale, sabemos que técnicamente no es antiguo, pero tiene más de un siglo y sigue siendo fascinante. La cuestión de lo que la gente que vivió en el Medio Oriente hace miles de años pensaba que estaban haciendo al crear la lente de Nimrud probablemente nunca se resuelva. El objeto, también conocido como la lente estratificada, tiene las mismas propiedades de magnificación que el primer telescopio. Sin embargo, la diferencia radica en que el telescopio fue una invención de principios del siglo XVII. La lente de Nimrud tiene alrededor de 3000 años. Su hallazgo en las ruinas de un antiguo palacio asirio en Irak, en 1850, sugiere que alguna vez perteneció a alguien con gran riqueza y poder, pero no tenemos idea de para qué podrían haberla utilizado. Podemos hacer algunas conjeturas. Podría haber sido una lente ardiente utilizada para encender fuegos concentrando los rayos del sol. También podría haber sido una lupa, lo que habría sido siglos antes de su tiempo si hubiera sido una invención deliberada. Sea lo que sea, fue construida para durar. Moldear una lente así con cristal de roca la hizo lo suficientemente robusta para resistir el paso del tiempo, así que probablemente la gente seguirá estudiándola e intentando descubrir por qué fue creada otros 3000 años a partir de ahora. Nerón es recordado por la historia como el emperador más indolente de la antigua Roma. Era un hombre que prefería entregarse a los placeres personales en lugar de gobernar su imperio. Estos placeres solían ser escandalosamente hedonistas, pero no había placer que Nerón amara más que su preciada bañera. La bañera de Nerón es verdaderamente una creación de decadencia. Hecha de pórfido imperial, el tipo de mármol utilizado en su construcción era raro y muy valorado en aquel entonces, allá por mediados del siglo I después de Cristo, ya que provenía de una sola mina en Egipto
y era extremadamente difícil de cortar, romper o dar forma. Esos detalles solo hacen que sea aún más asombroso que los trabajadores de Nerón no solo pudieran moldear los materiales, sino crear una bañera perfectamente pulida y lisa con 7,5 metros de diámetro. Así, el carismático pero políticamente inútil emperador podría bañarse con comodidad. La bañera de Nerón es un artefacto tan opulento que ahora se encuentra en los museos del Vaticano. Parece ser un lugar adecuado para ella, pero sospechamos que ni siquiera el propio Papa tiene permiso para bañarse en ella. Cuando se trata de medir el tiempo, la manera más popular de hacerlo en China e India, antes de la invención del reloj moderno, era el reloj de incienso. Existe mucho desacuerdo entre los expertos sobre quién inventó el reloj de incienso y cuándo. Sabemos que era popular en China para la época de la dinastía Song, en el siglo X, y se extendió desde China a Corea y Japón. Sin embargo, la historia del dispositivo se remonta al siglo VIII en la India. Algunas fuentes indican que los indios en realidad obtuvieron la idea de inventores chinos, quienes idearon el primer reloj de incienso en el siglo VI, pero la fiabilidad de esas fuentes es donde surge el debate. En términos básicos, cada reloj de incienso contiene ya sea una barra de incienso o polvo de incienso que ha sido cuidadosamente fabricado para quemarse a una velocidad muy específica. De esta manera, es posible determinar qué día es o cuánto tiempo ha transcurrido, al verificar cuánto del palo o del polvo dentro del reloj se ha quemado. Los modelos más avanzados contienen gongs y campanas que sonarían automáticamente para indicar el paso de una hora o un día. Los tatuajes son más populares en la mayoría de las partes del mundo ahora de lo que han sido en décadas. Sin embargo, no estamos seguros de que eso sería así si las personas aún tuvieran que hacerse los tatuajes mediante el método que se usaba en América del Norte hace 2000 años. Este puntiagudo dispositivo, que se encuentra almacenado en la Universidad Estatal de Washington, probablemente era doloroso al ser aplicado en la piel. Está hecho de espinas de cactus pera atadas a un mango de madera y envueltas en hoja de yuca, y se usaba para tatuar al pueblo que una vez vivió en lo que ahora es el sudeste de Utah. Lo curioso es que no se ha encontrado evidencia de tatuajes en la piel o huesos de ninguno de los cuerpos antiguos de pueblo descubiertos hasta ahora. Tampoco hay mención de tatuajes en los pocos registros escritos o dibujados que tenemos de su cultura. Sin embargo, sabemos que las antiguas personas de América del Norte tenían tatuajes debido a otras herramientas basadas en cactus encontradas en lugares como Nuevo México y Arizona. En esos casos, sin embargo, las herramientas se hicieron más de 1000 años después de esta. Nos preguntamos si las personas se hacían tatuajes de estrellas, rosas, calaveras y símbolos chinos incluso en aquel entonces. El Elfo Gara es un antiguo sistema de irrigación utilizado en áreas desérticas, particularmente en el Sahara, sobre todo en Argelia y en algunas partes de Irán, donde es más comúnmente conocido como Qanat. Esta técnica se basa en la construcción de canales subterráneos para transportar agua de las capas freáticas en áreas montañosas o de gran altitud hacia regiones más bajas, permitiendo la irrigación de tierras áridas y proporcionando agua potable a las comunidades. Este sistema tiene varios beneficios. Por ejemplo, economía de agua. Al ser subterráneo, el Elfo Gara reduce la evaporación, lo cual es crucial en regiones desérticas. Clima. Al mantener el agua bajo tierra, está protegida de las temperaturas extremas, permaneciendo relativamente fresca en verano y protegida de congelarse en invierno. Sostenibilidad. Es un sistema pasivo que no requiere de energía moderna y tiene un impacto ambiental mínimo. Sin embargo, con los cambios climáticos y la sobreexplotación de las capas freáticas, muchos de estos canales tradicionales se han secado, llevando a desafíos significativos para las comunidades que dependen de ellos. Además, el mantenimiento de estos canales exige conocimiento y habilidades tradicionales, y a medida que las generaciones más jóvenes se trasladan a áreas urbanas, este conocimiento puede perderse. El Elfo Gara es un testimonio de la ingeniosidad humana para adaptarse a ambientes desafiantes y es un valioso patrimonio cultural e histórico en las regiones donde se encuentra. En los años 2020, aún no contamos con un método totalmente preciso para predecir terremotos. Es un problema con el que la humanidad ha luchado durante miles de años, pero el primer intento, conocido de construir un detector de terremotos, tuvo lugar en China en el año 132 después de Cristo. Este es el sismógrafo diseñado por Zhang Heng y es increíblemente sofisticado para ser un producto de esa época. El dispositivo de Zhang funciona al colocarlo en el suelo, donde es lo suficientemente sensible como para detectar temblores a grandes distancias. Cuando se detectan los temblores, un péndulo dentro del sismógrafo se balancea. Si el balanceo es lo suficientemente fuerte, desalojará una bola de la boca de uno de los dragones ornamentales en el costado del dispositivo, que luego cae en la boca abierta de una de las ranas igualmente ornamentadas.
Esto no solo indica la aproximación del terremoto, sino que también le da al observador una idea aproximada de en qué dirección está ocurriendo el terremoto. No podemos decidir si impresionarnos de que Shanghen estuviera tan adelantado a su tiempo o sentirnos avergonzados de que no hayamos ideado una manera mucho mejor de predecir terremotos después de tantos años. Hay un hermoso edificio antiguo en el Jadida, en Marruecos, que en tiempos recientes ha sido utilizado tanto como almacén como escenario de películas. Sin embargo, no fue construido con ninguno de esos propósitos. Este es el aljibe portugués de El Jadida. El moderno pueblo de El Jadida es un destino vacacional y lo ha sido desde que los marroquíes retomaron el control en 1769. Antes de eso, había estado ocupado por los portugueses durante más de 250 años. El ejército portugués construyó la fortaleza de Mazagán, muchas partes de la cual aún existen hoy en día. Aún se pueden ver las iglesias cristianas, las murallas, las sinagogas y los hornos comunitarios de la fortaleza, pero el aljibe es la joya de la corona. Es tan pintoresco que Orson Welles decidió utilizarlo en su versión de Otelo. El hecho de que se concediera permiso para usar el aljibe en la película fue considerado controvertido incluso en aquel momento, ya que es un monumento protegido de patrimonio cultural. Se cree que el aljibe fue construido en 1514, aunque podría ser unos pocos años antes o después de esa fecha. Incluso hoy, una fina capa de agua existe en el suelo y refleja la luz de la sala. Podríamos haber elegido cualquiera de los cientos de ejemplos para ilustrar nuestra siguiente pieza de tecnología antigua, pero hemos elegido una estatua de bronce. Tiene alrededor de 5700 años y es un perfecto ejemplo de un antiguo proceso llamado fundición a la cera perdida. Esta técnica aún se utiliza en la fabricación de objetos metálicos en algunas partes del mundo hoy en día. La evidencia del proceso es invisible al ojo desnudo, pero puede ser detectada al utilizar tecnología moderna para examinar detenidamente su microestructura. Haciendo eso, podemos demostrar que el objeto fue hecho primero creando la forma con cera, y luego envolviendo el modelo de cera en arcilla y horneándolo. La cera se derrite durante el proceso de horneado, dejando una cavidad en el interior de la arcilla que se llena con metal fundido. Posteriormente, la capa de arcilla se rompe cuando el objeto se enfría. Calentar el metal a la temperatura requerida habría sido increíblemente difícil hace casi 6000 años. Sin embargo, aquí está esta estatua para demostrar que alguien en la antigua Grecia logró hacerlo. Innumerables amuletos y piezas de joyería se hicieron de la misma manera, pero las estatuas de tamaño real son raras. Sería natural asumir que la cirugía plástica es producto de la vanidad de la era moderna. Desde rellenos labiales hasta Botox, millones de personas parecen estar obsesionadas con la idea de hacerse más convencionalmente hermosas o mantener un aspecto juvenil bien entrada la cuarentena o cincuentena. Sin embargo, no hay nada nuevo en el concepto de cirugía plástica. Increíblemente, puede rastrearse hasta la India de hace 2600 años. Los primeros registros verificables de procedimientos que hoy reconocemos como cirugía plástica se pueden encontrar en los escritos del autor hindú Sushruta, quien también fue cirujano. Sus manuscritos contienen instrucciones y teorías sobre varios cientos de procedimientos quirúrgicos, incluida la rinoplastia. La obra más grande de Sushruta es conocida como el Sushruta Samhita y se cree que es el tratado más importante sobre cirugía que ha sobrevivido del mundo antiguo. La versión de rinoplastia de Sushruta implica reconstruir una nariz dañada, utilizando un colgajo de piel de la mejilla. Varios de los procesos descritos en el texto están tan adelantados al tiempo de Sushruta que se piensa que, en lugar de simplemente escribir sobre ellos, debe haber sido el inventor. La fundición de hierro es un proceso peligroso, incluso cuando se lleva a cabo en altos hornos hoy en día. Era quizás aún más peligroso hace más de 1000 años, a menos que vivieras en Sri Lanka, donde se ideó una ingeniosa nueva técnica para la fundición de hierro en el siglo IX o X. Los tailandeses idearon una especie de horno de eje de caída forzada. Efectivamente, es una instalación de fundición de hierro impulsada por el viento. Hay varios de estos hornos en Samanalaguegua y sus alrededores, todos ubicados en los lados occidentales de colinas y cordilleras, donde a menudo estarían expuestos a fuertes vientos durante los monzones. El viento regular no sería lo suficientemente fuerte para alimentar estos ingeniosos hornos, pero los vientos del monzón serían suficientes para producir acero de alta calidad y alto contenido de carbono. Las evidencias arqueológicas en Samanalaguegua sugieren que esta fue alguna vez la industria dominante en la región, y podría haber hecho una contribución significativa al dominio temprano del sur de Asia en la producción de acero. Aunque podríamos haberlo considerado relativamente seguro hace unos momentos, debemos señalar que las personas que trabajaban en estos hornos tendrían que haber estado al aire libre durante los monzones, así que tal vez no fuera tan seguro después de todo. ¿Cuál de estos increíbles descubrimientos arqueológicos te gustó más? Déjanos saber en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para más aventuras y descubrimientos asombrosos. Un saludo.